Hola, hola, bienvenida a Pintura y Arte con Moni. En este espacio comparto contigo todo lo relacionado al apasionante mundo de la pintura country. Yo soy Mónica Rosales Rojas y como ya estamos vísperas al Día de la Madre, en el video de hoy vamos a pintar un diseño alusivo a esa fecha. En varios países se celebran diferentes fechas en mayo y bueno, como canal tampoco quiero dejar pasar desapercibida esta fecha tan importante. Vamos a trabajar un diseño muy bonito que identifica mucho lo que significa una mamá y espero que puedas aprender más técnicas, más tips para seguir enriqueciendo tu pintura. Si estás aquí por primera vez y no te has suscrito, te invito a darle una mirada al canal, ya tiene bastante contenido y también a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de todas las novedades que tenemos los días martes y viernes cada semana. De igual manera, puedes acompañarme en las redes sociales y el link va a estar debajo en la descripción de este video. Así que ponte cómoda y comencemos nuestra clase de hoy. Bien, aquí yo tengo mi diseño algo adelantado y te voy a contar rápidamente qué es lo que hice. Esta es una placa de madera de 25 por 25 y lo que hice fue darle un fondo claro en primer lugar, luego transferí el diseño que está aquí, que es la gallinita, con su pollito, muy típico de las mamás, porque se asemeja que una mamá es la mamá gallina y los hijos son los pollitos. Luego de haber transferido el diseño, yo hice un borde calculando más o menos del ancho que tú quieres. Este tiene aproximadamente 1,5 centímetros y pinté los laterales con diferentes tonos y fui haciendo detalles que son tan típicos del country. Por la parte de adentro hice un cuadrillé y si quieres saber cómo se hace un cuadrillé de manera clara y precisa, hay un video exclusivo de esto, te lo voy a dejar por aquí. Justamente también es de una gallina, pero esta técnica está trabajada sobre la gallina. Es exactamente el mismo proceso, así que puedes verlo en la tarjeta que va a estar por aquí, el proceso para hacer este fondo. Después de haber hecho el fondo, ya di plenos a la gallina y utilicé un rojo country, aquí utilicé un color arena, aquí, bueno, el mismo rojo country, el color mostaza para el pollito, el pico y las patas de la gallina, un café oscuro para la carterita, el negro para el cuerpito y aquí un verde medianoche para la parte de la cola. Di plenos hasta que esté totalmente cubierto y ahora vamos a comenzar a trabajar en los detalles sobre la gallina y también el pollito. Vamos a empezar por la cola y aquí yo tengo el verde abocado, que es un verde más oscuro, para poner y hacer la sombra en la cola, en la parte de abajo. Aquí tengo una servilleta, mi pincel ya está hidratado. Voy a hacer la carga en la punta más larga. Voy a construir el sombreado y voy a sombrear no todo el contorno, sino simplemente en media luna, la parte baja de la cola. En la primera pasada suele ser muy suave. Ya sabes que en la pintura country lo que va dando volumen a la pieza son las capas de pintura que aplicamos sobre un fondo pleno. Y voy haciendo en las divisiones de cada parte de la colita. Siempre secamos después de hacer la sombra para poder dar la segunda mano. Nuevamente construyo el sombreado y esta vez voy a empezar de abajo para ir subiendo y no afectar la sombra que acabo de hacer. Yo lo quiero más intenso, así que voy a hacer una mano más. Y aquí tú defines cuántas capas o cuántas manos de flotado, sea para dar luz o sea para hacer sombra, quieres poner a tus pies. Y ahora voy a hacer secando cada parte separada de la cola.
Siempre esperamos que enfríe un poquito la pieza antes de venir con el siguiente color o en la siguiente parte. ¿Ves ahí cómo va tomando volumen? Y se va diferenciando cada partecita de la cola. Aquí voy a hacer una más. Voy a tratar de hacer esta parte una sombra más amplia porque está adelante de todas estas tres. Entonces voy a procurar hacerla más amplia para que genere más volumen. Si es que te hubieras pasado hacia el cuerpo, simplemente con el pincel limpiamos en ese lugar. Y por último, voy a hacer otra sombra a este sector del cuerpo. Y de ahí giro el pincel porque quiero que termine en este lugar. Si yo vengo recto, voy a sombrear hasta este lado y no quiero eso porque de ese lado el color va a quedar natural para que sea la luz. Seco nuevamente. Una vez que demos la cantidad de sombras necesarias para generar el volumen y la separación de la cola, vamos a seguir trabajando con el pincel angular y esta vez vamos a utilizar el color rojo. Es un rojo más oscuro que el rojo tomate. Y puedes utilizar un rojo napa. Y vamos a hacer sombras también en todos los lugares donde habíamos pintado de color rojo tomate. En la parte de la alita simplemente voy a hacer en la parte inferior. Esta alita tiene la forma de un corazón. Y me salto la parte que está el colgador de la carterita. En la parte de la barbilla, primero hago este lugar hacia adentro de la cabeza. Y mientras seca, podemos ir haciendo también en esta parte de la cresta, en la parte baja de la cresta. Ahí vas caminando con el pincel, no tiene que ser solo, es decir, todo de una pincelada. Y si es que te sales con la colita, con la parte más corta, retiramos, o si tienes también un cotonete a la mano, está perfecto. Voy a secar. Ahora voy a dividir la parte de la barbilla, que es al otro lado la sombra y queda como una gota de este lugar. Y si es que has perdido la forma, con la colita del pincel vas recorriendo la pintura hasta que sea el lugar correcto. Voy a volver a hacer la sombra en la parte de abajo de la alita, cuidando de que no quede manchada el colgador de la cartera. Así que si se te mancha, simplemente en ese momento hay que limpiar. Y fíjate que yo la pieza la muevo de un lado al otro, porque lo que buscamos en la pintura es disfrutar, y para disfrutar tenemos que estar cómodas, así que puedes girar tu pieza de un lado al otro y vas a ver que te va a ser más fácil porque tu mano tiene que estar en la posición cómoda para hacer una buena pincelada. Aquí también voy a aprovechar de nuevamente acentuar la parte de donde nace la cresta. Voy a retirar mi paleta para poder secar. Vuelvo a la parte de la alita. Y fíjate que empiezo desde aquí, no estoy en el borde, para ir creando una sombra o un difuminado mucho más amplio. Levantamos.
voy a volver a trabajar en la cresta y también en la barbilla. En la parte de la barbilla, no te olvides que tenemos que hacer a ambos lados, así que voy a hacer en este lugar. Y como estoy haciendo con un pincel más grande que del lugar donde estoy pintando, luego vengo y retiro si hubiera alguna mancha y listo, no pasa nada. Ahí vas a ir dando sombra hasta el nivel que tú quieras. Que generalmente haya un contraste de color entre el tono de base y la sombra que estás colocando. Por ejemplo, yo voy a hacer nuevamente en el corazón, o en realidad en la alita que tiene forma de corazón, y solamente de un lado, no estamos trabajando todo el contorno. Y fíjate que asiento todo el pincel a la madera, no es solamente la punta. Y aquí yo me pasé un poquito a la cabeza, vengo y limpio con el mismo pincel. Y ya está. Voy a secar. Después de sombrear el corazón, la cresta y la barbilla, ahora vamos a hacer las sombras en las patitas. Para eso voy a utilizar, sigo trabajando con el pincel angular y voy a utilizar un naranja tostada. Voy a construir el sombreado. Y este color es muy fuerte, así que de preferencia que se forme una transparencia para que no choque directamente con el mostaza. Que tape el color. Quizás en este momento no se aprecia muy bien, pero estoy sombreando debajo de las patitas, aquí en los talones en forma de C, en ambos talones. Hago como una C y todo el pincel lo tengo asentado. Y ahora en la parte de la planta de las patitas. Si tiene mucha agua, quito ese excedente en la servilleta de la parte corta. Y de ahí vengo por aquí. Esa es la primera sombra. Y secamos para hacer la división del dedito. Nuevamente construyo. Y para el dedo voy a hacer una sombra ahí y voy a cortar aquí para que no quede la pata. Se divide hasta aquí, entonces no puede venir recto hasta el tobillo sería, ¿no? Sino que tiene que cortarse a la mitad para que tenga sentido esa parte. Y aquí igual. Veo, calculo y para que no quede esa línea, hago golpecitos con la parte que no tiene pintura. Seco. Y repito. Secamos para hacer la división. La división es comenzando de aquí, camino, corto y con la parte que no tiene pintura difumino ese corte que hace el pincel al detenerse en la pincelada. Y ya está. Vamos a secar. Ahora, con el color miel, lo que voy a hacer es sombrear el piquito de la gallina. Puedes utilizar un pincel más pequeño si es que quieres. A mí me gustan utilizar pinceles
de este tamaño más o menos porque puede hacer sombras más extendidas. Sin embargo, tranquilamente puedes trabajar también con un pincel de más o menos 1 centímetro de ancho de la virola. Y luego de hacer el pico de la mamá gallina, vamos a sombrear el pollito. Para el pollito vamos a venir por aquí, abajo. Vamos a sombrear solamente así como haciendo una C en la parte del cuerpo y también aquí en la colita, como 2 Cs pequeños. Es decir, solamente sombreo en U, no estoy haciendo la cabeza ni este lugar. Voy a secar para acentuar. Nuevamente. Si nos salimos, retiramos con el mismo pincel. Y aquí al pollito puedes empezar de la cola y hacer parte por parte. Ahora, en la parte de la cabecita vamos a hacer igual una sombra muy leve solamente en la parte del cuello. Y para eso voy a utilizar el color caqui. El mismo pincel, cargo, construyo el sombreado. Y voy a empezar en este lugar. Puedes hacer parte por parte, no tiene que ser todo de una pincelada. Y voy a secar para volver a realizar la sombra. Nuevamente. Y repito por el mismo lugar. Seco. Y voy a acentuar una vez más. También con ese mismo color podemos hacer una sombra muy pequeñita en la parte de la alita del pollito. Muy suave. Y con eso ya estarían las sombras básicas o primarias. Después podemos seguir aumentando más capas si queremos ampliar la sombra o quizás profundizar el color. Ahora lo que voy a hacer es con un pincel pequeñito pintar, ahora que tengo el color con el que había sombreado las patitas, voy a aprovechar de pintar el piquito del pollito. Y ahí puedes utilizar, yo estoy en este momento con un pincel redondo, pero tranquilamente puedes hacer con un pincel delineador si te es más cómodo. Es un pequeño triángulo y lo vamos a dejar ahí. Ahora vamos a hacer estampas en el cuerpito. Y para eso voy a utilizar una de las herramientas que el otro día yo habría fabricado. No sé si ya viste el video, también te lo voy a poner por aquí para que aprendas a hacer tus propias herramientas para hacer ojitos perfectos. Y no solamente ojitos, aquí por ejemplo lo vamos a utilizar para hacer unas flores ahora. Vamos a simular que la mamá gallina está vestida con un vestidito de flores. Y voy a utilizar el ganchito, aquí tengo el acrílico. Voy a darle una gota nada más de agua para que no esté tan cremoso. Tiene que estar como crema de leche, pero
fluida, para que así cuando trabaje con esta herramienta no me seque con pico la pintura o con volumen, porque la pintura tiene que tener detalles, pero todo tiene que ser plano. Entonces aquí mezclo bien, creo que no. Mezclé bien. Y vamos a ir haciendo las estampas. Para hacer las flores, al utilizar este ganchito en L, simplemente cargamos y por ejemplo podemos hacer una aquí. Para cada carga y hacemos 5 motitas y eso nos va a dar una flor. Tú puedes hacerlas más separadas, más grandes. Aquí cerca del vestido podemos dejar esa así a medias, medio que está a medio tapar. Aquí también podemos hacer otra. Y ya tú decides si quieres que tus flores sean del mismo tamaño o si quieres también variar y hacer con puntero o con stencil. También podrías hacer si tienes un stencil pequeño. Ya puedes decorar el vestido de tu mamá gallina como quieras. Y aquí ya están las flores. Siempre te has dado cuenta que para cada cierto tiempo en realidad voy limpiando la herramienta en la servilleta, porque a medida que voy haciendo el trabajo se va secando el acrílico y luego te salen deformes las estampitas. Así que hay que tener en cuenta ese detalle antes de seguir haciendo y utilizando. Ahora vamos a pasar con el color negro. Vamos a hacer el detalle que tiene la carita, perdón, el cuello en realidad. Y vamos a utilizar un pincel delineador. Aquí ya tengo mi pincel delineador y el color negro. Y ahora vamos a hacer los detalles en realidad una costurita en la parte del cuello de la mamá gallina. Diluimos un poquito, que esté a punto tinta, me aseguro que esté bien cerrado el pincel, que quede en punta y vamos a hacer las costuritas dejando más o menos unos 2 milímetros entre el borde del cuello. Y ahí solamente ese detalle en la parte del cuello de la mamá gallina. Ahora vamos a hacer los detalles vamos a terminar de poner el centro de la flor a nuestras florecitas. Y para eso voy a utilizar un naranja, un amarillo luna, porque si le pongo otro amarillo más fuerte va a chocar con el tono de las patitas. Entonces este me parece bien. Veo la consistencia de la pintura, está bien, y voy a volver a utilizar la misma herramienta, solamente que haciendo un puntito en el centro. Trata de que los puntos, el punto que pongas en el medio, una los 5 que has hecho por el contorno. Y así ningún pétalo se va a ver suelto, volando. Aquí donde hicimos 2, también tiene que tener su centro. Y no te olvides de rato en rato limpiar
para que no se acumule pintura y nos salga deforme el centro. Me encanta esta herramienta porque al tener que manejarla así, nos ayuda a proteger todo lo que ya hemos hecho y entonces no hay el riesgo de que si yo hago con un boleador o con un puntero, puedo asentar la mano y dañar mi trabajo. Entonces esa es la ventaja de hacer con este tipo de accesorios, que la mano va de lejos y no hay tanto riesgo de que se estropee el trabajo. Ahí está, ya tiene la gallinita, el vestido listo. También con el mismo pincel delineador podemos ir delineando el contorno del cuerpo y para eso voy a utilizar un color arena para que contraste con el tono de la flor. Aquí ya tengo el color arena y vuelvo a ver cómo está la consistencia de la pintura. Si tiene agua hay que mezclar bien porque si no venimos solamente con agua se va a formar una transparencia al hacer la línea. Y lo que queremos es que resalte la costura así como en el cuellito. Y aquí vamos a hacer a todo el cuerpo, excepto debajo del cuello, porque ahí ya tiene costura. Entonces, con mucho cuidado, vamos a ir sacando costuras, dejando también unos 2 milímetros. Y ahí ya está nuestra gallinita costurada. En esta parte de lo de las piernas, también vamos a hacer solamente por la parte de abajo. Vamos a tratar de hacer costuras un poquito más pequeñas. Y así, no tiene que ser hasta arriba porque la costura del volado viene en forma circular al pie, entonces solamente hasta la mitad, no hasta arriba. Ahora vamos a trabajar en luces secas y lo que vamos a hacer es trabajar en el bolso de la mamá gallina. Vamos a utilizar el color miel y aquí cambiamos ya de pincel. Vamos a utilizar uno de mango amarillo, de preferencia que sea pequeño porque el área de la cartera es pequeño y como te decía el color miel. Este pincel nunca se utiliza con agua, a no ser que estés haciendo alguna técnica en específico, pero para lo que son luces o sombras secas, tanto el pincel como el acrílico, la pintura tienen que estar sin agua. Entonces yo aquí tengo acrílico que de hecho se me estaba secando, el color miel, y voy a descargar en el cartón primero ahí para que cuando venga el trabajo no se me genere una mancha. Entonces más o menos pruebas ahí, si es que no pinta en tu mano es que ya puedes trabajar. Vamos a dejar esto aquí y con el pincel venimos y vamos a ir iluminando esta parte el tiro del colgador de la cartera. Y la parte de la tapa de lo que sería
la tapa de la cartera, vamos a hacer también, pero en forma circular. Esto lo cortas casi llegando a donde está la cartera. Y aquí en el centro vamos a ir iluminando de forma, mejor si cuando limpies lo hagas con un pincel limpio o una servilleta seca para no manchar con el dedo. Entonces esa parte va a tener luz. También puedes hacer aquí un poquito. Voy moviendo el pincel según la forma del objeto que estoy pintando. Entonces aquí estoy haciendo en forma de U. ¿Por qué? Porque primero viene la tapa y luego viene la cartera. Esta parte está iluminada y aquí un poquito, y aquí se genera una sombra porque esto está encima de lo que es la cartera en sí. Ahí está. Ahora podemos sombrear también con un color un poquito más oscuro. Puedes utilizar un color ciruela o el color negro suave o el color también bittersweet chocolate, me parece que es chocolate amargo, con esos tonos para que no sean tan negro como el negro y tan fuerte en el proyecto. Entonces vamos a volver al pincel angular y vamos a hacer una pequeña, que esté bien transparente casi el tono, y aquí voy a utilizar el pincel como punta de cuchillo, es decir, un cuchillo cuando cortamos lo utilizamos así, está parado en diagonal hacia mí, porque si yo trabajo como normalmente hago con el pincel así, de esta posición, voy a estirar la sombra hacia allá, pero como aquí es una línea delgada lo que voy a sombrear, lo tengo que traer hacia el otro lado para que la sombra de color solo se quede en ese sector. No importa que se moje aquí porque es solamente agua que tiene. Pero que el color quede sobre el accesorio de la cartera. Y aquí por ejemplo ya puedes entrar e ir girando porque el espacio ya es más grande. Y en forma de U ya se va notando más la intensidad. Vamos a secar hasta el borde del color de base. Vamos a evitar dejar líneas del color de base sin sombrear. Tiene que estar bien definido. Y si no salimos, con la punta limpia levanto la pintura. Y has visto que hasta el momento, al hacer la sombra, nuestra luz, la luz que habíamos hecho en un principio con el color miel, disminuye. Entonces después vamos a volver a acentuar. Y ahora vamos a acentuar esa luz con el color miel. La primera vez lo hacemos para definir las divisiones. Y ahora vamos a terminar de acentuar ese brillo. Fíjate que todavía se nota algo de la primera pasada que habíamos hecho. Entonces aquí en forma circular con el pincel parado vamos a ir extendiendo. Y aquí me concentro en el centro. ¿Para qué? Para no tapar la sombra que acabamos de hacer. Y aquí en U.
Voy a usar otra servilleta para limpiar el exceso de pintura que genera al frotar el pincel con la madera. Y fíjate cómo cambia. Sin tapar lo que acabamos de hacer. Aquí puedes subir un poquito más. Terminar de difuminar. Y ahora le vamos a hacer otras costuritas con el color caqui podría ser, o también con el color blanco antiguo. Vamos a poner el blanco antiguo. Aquí tengo el color blanco antiguo y también el pincel delineador. Ya diluí un poquito la pintura. Cargo, veo que esté bien cerrada la punta. Y vamos a hacer igual costuritas, pero esta vez no vamos a hacer entrando del cuerpo, sino sobre el mismo borde de la cartera. Y parece que estiré mucho, por eso está medio transparente. Vamos a mezclar bien, porque a veces el pincel solo agarra pintura, solo agarra agua y queda muy débil la costura. Y también es bueno enjuagar el pincel de rato en rato para que no se nos acumule la pintura en la virola. Este pincel nunca lo dejamos en el agua. De hecho, aquí ya se me estaba secando la pintura, y cuando se seca cerca al metal, a la virola, es donde comienzan a abrirse los pinceles. Y ya está nuestra cartera. Aquí tengo un poquito de negro. Diluyo también y puedo hacer un óvalo para simular el brochecito. Ahora, para continuar con nuestro trabajo, vamos a hacer una estampa en la parte de la cola para que no se vea muy vacía la gallina. ¿Y yo qué hice? Con un lápiz tiza pastel fui más o menos viendo qué diseño podría hacer. Podrías poner líneas, podrías poner motas. Para que tenga armonía, ya no quiero hacer nada con puntos, así que voy a hacer unos detalles con el pincel. La ventaja de este lápiz de tiza pastel es que simplemente con el dedo y un poquito de agua prácticamente se borra sin dejar ninguna marca, sin dejar ninguna mancha. Lo puedes encontrar en cualquier librería y te ayuda bastante en los trabajos, sobre todo en los que tiene fondo oscuro y queremos resaltar algún lugar. Aquí ya tengo el acrílico diluido a punto tinta. Voy a utilizar un pincel delineador. La carga la hago casi con el pincel echado para que pueda subir la pintura casi hasta la virola. Y muevo y voy haciendo movimientos circulares para que igual el pincel quede con la punta cerrada. Entonces, sobre la marca que yo hice voy a caminar y voy a hacer esa línea. Si veo que me faltó pintura, puedo volver a hacer la línea, y aquí yo estoy sintiendo que está muy líquida la pintura y por eso secó casi como una transparente. Entonces ahí ya está más definida y puedo ir haciendo comitas. Puedes hacer con este pincel o también con un pincel más pequeño. Este lo vamos a dejar solo para hacer las líneas largas.
Las líneas centrales son como unas ramitas más o menos. Vamos a ponernos ahí y caminamos. La marca que hacemos con el lápiz es simplemente una guía. No es necesario que pases exactamente por el mismo lugar. Entonces, con ese pincel ya hice las líneas del centro, y con este pequeño para mí es más fácil hacer como unas comitas, asegurándonos de que donde vamos a sentar la mano ya está seco. Entonces vamos haciendo pequeñas comitas. O también podrías hacer puntos. En realidad se puede hacer un montón de estampas. Ahora lo que vamos a hacer es volver a trabajar con el pincel angular, y esta parte ya es opcional. Yo voy a hacer una vez más una mano de sombra a todos los lugares donde había sombreado con color oscuro. Es decir, no voy a hacer en esta parte de la cabeza de la gallina, en el cuello no. Voy a hacer en la cresta, un poquito en el pico, en la barbilla, en la ala, aquí en la cola, para acentuar el color. Sin embargo, si te gusta cómo va quedando, puedes dejarlo así. Ahora, con el color blanco y el pincel de cerda dura, otro que esté totalmente limpio, vamos a trabajar con luces en ciertos lugares, con luces secas. Y aquí yo tengo el pincel, cargo con un poquito de pintura de manera vertical, voy a ir al cartón y voy a descargar. Aquí tiene que estar bien descargado el pincel, porque si no podemos dañar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Descargamos muy bien. Y vamos a hacer luces secas, por ejemplo, aquí encima de la cresta, despacio, en cada lomita. Vamos a sentarnos en el medio y hacer pequeños movimientos circulares con el pincel parado. Es decir, el pincel está en vertical para que tenga volumen, y estas sean las luces secas en las 4 partes de la cresta. Aquí hay que tener cuidado de no tapar esta sombra que habíamos hecho en un inicio. Entonces tienen que apreciarse los 3 colores, el de base, la luz y la sombra. Ahora ya hemos trabajado en la sombra. Con nuestra servilleta limpia y seca podemos retirar para ver si es que nos gusta. En ciertos lugares podemos poncear
Buscamos siempre un pincel que sea más o menos del tamaño del lugar donde estamos pintando, porque si haces con un pincel más grande, entonces la luz va a quedar por fuera del diseño y eso ya no se ve bien. Entonces ahí está perfecto. Aquí en la parte de la barbilla, si yo puse sombra a la izquierda, la luz corresponde a la derecha. Entonces aquí ya no tiene pintura, voy a volver a cargar. Descargo. Y voy a venir de nuevo aquí. Aquí puedes golpear un poquito. Y en la barbilla que está por detrás la luz es menor. Esto la podemos hacer un poquito más grande sin que tape la sombra. En la parte del pollito voy a volver a cargar pintura. Vamos a hacer también una luz bien suave en este lugar, en la cabecita. Y vamos extendiendo hacia el cuerpo para que sea matizado, y vas estirando en forma circular. Entonces justo en el centro donde está bien iluminado va a ir el ojito. Aquí no me estoy acercando a la sombra. Ahora nos vamos a las patitas, y en las patas también podemos hacer según la forma del lugar donde estamos, sin tapar la sombra. Por aquí arriba sería la luz de esta parte del dedito, y voy a volver a cargar. Aquí muy poco. Fíjate la diferencia, cómo cobra volumen. Aquí también podemos hacer un poquito. Cómo va apagando un poco el tono porque el mostaza es demasiado fuerte. Entonces con el blanco y el pincel seco estamos apagando esa intensidad de color. Igual aquí, con cuidado de no tapar la sombra. Ahí tienes que buscar un pincel donde estés segura de no ir retirando el trabajo que ya hemos hecho antes. Ahí está. Para la parte de la ala y la cabeza, no voy a utilizar este pincel porque me dejaría, es muy pequeño para una superficie muy grande. Entonces voy a utilizar este Pitua, que es redondo, o también puedes utilizar de este mismo pincel. Viene más grande, tranquilamente te sirve. Voy a cargar blanco, creo que ya no tiene, vamos a aumentar un poquito más. Y muy poco, porque no queremos que se forme una mancha ahí en ese lugar. Así que aquí, una vez que hemos descargado, revisamos. Cuando muy poquito pinta, ya ahí es el punto. Y aquí en la cabeza, vamos a retirar el polvo. En la cabeza vamos a hacer en este sector, sin pasarnos a la barbilla, solamente aquí como para iluminar donde va a estar la mirada, el ojito. Quizás no se note mucho en la cámara, pero sí da vida a la mirada, que el ojo no esté tan muerto por ahí. Entonces aquí en forma circular. Quizás no lo notes porque la base donde estoy aplicando también es un color claro. Sin embargo, no es el mismo color. Aquí cuando hagan la ala vas a notar lo que estoy haciendo. Fíjate. Y en este lugar no quiero tan
No lo quiero tan notorio porque encima vamos a hacer una última estampita. Y fíjate lo que acabamos de hacer. Igual está aquí, solo que voy a volver a intensificar. Bien, vamos a continuar con los detalles y aquí en la parte del corazón voy a hacer una estampa con el color blanco antiguo y un boleador, o también podrías utilizar un mondadiente o un bolígrafo de punta gruesa, si es que lo quieres relativamente grande, y vamos a estampar en el corazón. Vamos a ir estampando en forma triangular para que nos quede bien distribuido. Y si quieres que las motitas te salgan de un mismo tamaño, entonces para cada punto hay que cargar el boleador o la herramienta que estés usando. No te olvides que puedes mover hasta donde tú quieras. Aquí podríamos poner otra. Y finalmente ya, ahí está, perfecto. Ya no lo voy a cargar más. Ahí está bien. Ahora con el color arena vamos a hacer una costura. En realidad esto es un punto de bordado que se utiliza bastante, sobre todo cuando trabajamos con fieltro. Y es que yo lo conozco como punto festón, esto que vamos a hacer a continuación en la colita de la mamá gallina. Vamos a ir haciendo pequeñas rayitas, pequeñas L's, para simular esa puntada que se usa mucho en la costura, sobre todo cuando se trabaja con el fieltro. Y ya está. Ahora vamos a hacer el ojito y vamos a hacerlo de una manera muy fácil, simplemente con stencil. Y para eso aquí yo tengo un stencil, bueno, de figuritas pequeñas, y voy a utilizar el círculo para estampar el ojito. Es la forma más fácil de hacer ojos y también más rápida, porque al trabajar con pintura seca, es decir, el pincel, vamos a trabajar con este pincel y con acrílico sin agua, entonces seca casi inmediatamente. Esa es la ventaja de hacer ojitos con
stencil. Voy a descargar aquí en la servilleta. Nunca vayas directo para que no se te filtre la pintura por debajo de la plantilla y pierdas la forma. Entonces calculo dónde quiero el ojito y estampamos. Puedes hacer dando golpes, ponceando o en movimiento circular también. Y levantamos con cuidado y ya tiene ojo la mamá gallina. Por aquí veo que no está bien definido, entonces lo puedes volver a poner y hacer nuevamente hasta que quede bien definido. Ya que tenemos el color negro ahí, vamos a aprovechar de hacer un pequeño detalle en la ala del pollito para que no se vea sin ninguna estampa. Con pincel delineador muy delgadito puedes realizar el contorno de la alita haciendo una pequeña costura. Para que no pase desapercibido. Con un puntero también vamos a hacer el ojito del pollito. Venimos y lo colocamos sobre la luz que habíamos hecho en un inicio con color blanco. Con ese mismo puntero o con uno más pequeño, aquí yo tengo uno pequeño, puedes hacer también con el blanco, con el color blanco, unas estampitas, es decir, unos puntos para que no se vea el cuerpo tan vacío y que no esté tan triste nuestro pollito, porque la mamá está muy decorada. Entonces el pollito tiene que acompañar a la mamá. Y ahí, no es más. Creo que ya está todo. Te decía que al hacer el ojo con el stencil seca súper rápido. Entonces en ese momento ya puedes venir con un boleador y hacer el ojito, es decir, el brillo en el ojo. Y cuando seque vamos a hacer el brillo también, es decir, vamos a poner un punto más pequeño con color negro y vamos a hacer el brillito en el ojo del pollito. Una vez que están secos los ojitos, los puntos que acabamos de hacer, es mejor que los dejemos secar al natural. Y cuando los tengamos secos, en el centro del ojo de la gallinita, no en el centro, es decir, abajo del punto de luz, hacemos otro puntito más pequeño. Está muy chico, lo voy a agrandar un poquito más y ahora sí. Y vamos a aprovechar también de con un pincel delineador hacer unas lucecitas en las patitas, en la parte superior de los dedos, haciendo unas comitas. Diluimos un poco el acrílico y para que tenga un brillito. Nuestra gallina. Y ya está, creo que ya está todo lo que es la mamá y la gallina. Y ahora vamos a hacer el texto, que yo puse aquí una frase: feliz día mamá. Bien, para el texto, para realizar el texto vamos a utilizar un pincel delineador. Depende de ti si lo quieres utilizar de pelo largo o si prefieres usar uno de pelo corto. Ahora yo voy a trabajar con uno de pelo corto. Y aquí yo ya transferí la frase. Voy a acercar más a la cámara para que se note. Dice: feliz día mamá.
Y lo que voy a hacer es utilizar el pincel como si fuera un lápiz. Y voy a ir haciendo trazos separados, es decir, parte por parte de la letra. No voy a hacer todo de un solo trazo. Tratando de mantener el grosor de la pincelada. Si tú bajas demasiado el pincel, va a salir la línea más ancha. Una vez que hemos terminado de escribir el texto, aquí me falta el acento de mamá. Una vez que hemos terminado de escribir el texto, vamos a darle esa terminación para que tenga el estilo country. Y es que con un puntero o también con un mondadiente vamos a hacer puntitos en el inicio, en todas las partes en todas las puntas de la letra. Ahí está. Y para la parte del punto de la I y el punto del signo de exclamación, podemos utilizar el mismo puntero y el acrílico rojo para hacer unos corazoncitos. Y así queda mucho más dulce, más dedicado a mamá. Y este sería nuestro proyecto concluido. Mira cuántos detalles, cuántos tipos de costuras aprendido en este proyecto. Realmente el country es un mundo tan amplio y con simples pinceladas podemos transformar pinturas planas. Espero que te haya gustado. Si es que estás aquí todavía, no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo, es totalmente gratuito. Y también te invito a que actives la campanita de las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades que tenemos en el canal. Eso es todo por hoy y conmigo será hasta la siguiente clase.